Hola, mi nombre es Cristina Razo y junto a Analía Nasif seremos las conductoras del programa ¿Quién tiene la voz? Por FM Ágora. ¿Quién tiene la voz, Cristina? Esperamos tenerla nosotras. En esta hora las vamos a tener nosotras, ¿verdad, Analía? Empoderadas totalmente. Esa es la idea. Vamos a hablar sobre educación, sobre política educativa, sobre sindicalismo, porque somos trabajadoras sindicalizadas, y todo lo que hablemos desde ya va a estar atravesado por la perspectiva de género, porque además somos feministas. Las dos somos Muy feministas. bien. Así es que esa es la idea, compartir con ustedes todos los jueves de 19 a 20 horas este programa de trabajadoras de la educación, sindicalizadas y feministas. ¿Cómo estás, Analía? Bien, una tarde maravillosa, fantástica, parece el primer día de otoño, anoche fresquito y hoy Me alegro. para caminar un rato. Me alegro. Hubo gente que me deseó feliz equinoccio de otoño. No sé qué sentido tiene feliz equinoccio, pero bueno, seremos felices si es lo que indica. No sé, para mí no cambia nada el equinoccio, pero me encanta el otoño también. Vamos a más o menos contarles los programas, los temas que hemos preparado para este programa de hoy. La verdad había mucho material para empezar a trabajar, pero como somos trabajadoras de la educación, nos interesa comenzar hablando el tema del inicio del ciclo lectivo, porque somos políticas, nos interesa la paritaria, el plan de lucha y en qué ha devenido lo que en principio sería una paritaria que devino en un decreto de este gobierno. Y además lo que nos preocupa tanto que son estas modificaciones en el estatuto y las promesas de este gobernador, luego de que da un aumento paupérrimo, las promesas de pago de la deuda de la zona. Y esto que lo viene prometiendo desde finales del año pasado. Y las modificaciones que va haciendo al estatuto también en la zona, a la par de que dice que va a pagar la deuda de la zona, achica, porque cambia en el estatuto del docente sin la participación de los trabajadores, y lo que habíamos logrado, que era agregarle el 10% de radio a la zona de las escuelas, lo ha modificado y vuelve a ser la escala de 0 a 100. Nosotros lo teníamos de 10 a 110. Ese es un tema, el primero, que nos interesa que conversemos. Después ha pasado esta semana, la verdad que hemos tenido muchísimas actividades y avances fundamentales en los debates y en las luchas del colectivo de las mujeres trabajadoras. Hemos tenido el pañuelazo el 20 de marzo y el pañuelazo tuvo que ver con el inicio del debate en el Congreso de la Nación del proyecto de ley del aborto seguro, gratuito y legal. Qué importante, ¿no?, que ha sido la participación del colectivo en conjunto de las mujeres en unidad y además también el acompañamiento de aquellos varones que no son machistas. Claro, los aliados que están con nosotros y entienden que en estas luchas tenemos que estar todos juntos y tener empatía. Y el otro tema que nos interesa también hablar es la marcha que se viene, en la que estamos sumamente comprometidas y que invitamos y somos parte y queremos convocar también junto a los organismos de derechos humanos y las madres, que es la marcha del 24 de marzo, este sábado, a los 42 años del golpe de Estado en nuestro país, cívico-militar en nuestro país. También les vamos a pasar la agenda de actividades, porque esto ya empezó, la cantidad de actividades por la memoria que se van llevando en nuestra provincia. Hay muchas que ya se han hecho, pero tenemos actividades hoy, mañana, pasado y más adelante después de la marcha también. ¿Nos querés leer, Ana? Sí, quería comentarte que todas estas actividades empezaron el 15 a las 19 horas, perdón, a las 15 a las 19 horas con un foro de clase obrera, sindicalismo y derechos humanos, ¿no? Y en ese marco hacer el comentario que digamos, la presión, el despido y la presión constante que están sufriendo hoy, digamos, todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Sí. Y empezar con ese tema, porque además la marcha no solamente es y exclusivamente por digamos, la conmemoración del 26 de marzo, del 24, perdón. Del 76, ahí te fue el 6 por el 76. Sino que a través también de la marcha lo que se quiere expresar es el tema de
estar en contra de las políticas neoliberales que lleva a cabo este gobierno, digamos. Las madres, en esto de que tienen un nivel de coherencia y de compromiso, llevan también la bandera nuestra de la falta de trabajo es un crimen. Por eso este compromiso también con los trabajadores y las trabajadoras. Estuvo muy bueno ese panel. Bueno, empezaríamos un poco con la agenda. Podemos ir haciendo de... Analía, te corto un ratito. Dale. Porque tenemos en el teléfono, vamos a tener que hablar también, quizás vamos a empezar con esta llamada telefónica, porque tenemos mañana, 23 de marzo, a las 16:30, la disertación del doctor Roberto Salvareza, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y que va a disertar en la Facultad de Ciencias Políticas sobre la universidad pública, gratuita y científica frente al embate del neoliberalismo. Esto que estábamos hablando, cómo afecta a la universidad pública y gratuita. Lo tenemos al teléfono, no tenemos al doctor Roberto, sino vamos a tratar de conversar con Roberto. Vamos a tener una conversación con Roberto Salvareza, preguntándole un poco esto, ¿no? ¿Cómo estás, Roberto? Te habla Cristina Razo del programa ¿Quién tiene la voz? Bueno, muy bien, Cristina, recién llegado en el vuelo de Buenos Aires a Mendoza. Sabía que estabas recién llegando, así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Te presentábamos como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y el tema de tu charla, la universidad pública frente al embate del neoliberalismo. Sí, bueno, vos sabés que tengo una trayectoria en el campo científico, soy miembro en la Cámara de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí. En este momento soy vicepresidente de esa comisión y estamos recorriendo todas las provincias, charlando con los colegas, con los profesores universitarios, con los científicos de los distintos organismos, INTA, CONICET, universidades públicas, para tener digamos, un panorama de lo que está sucediendo en este momento, ya a 2 años bien avanzados del gobierno de Cambiemos, que bueno, que nos produce una profunda preocupación y que ha creado en toda la comunidad científico-académica también un alto grado de incertidumbre, ¿no? Así que bueno, la charla vamos a contar un poco, por lo menos digamos, intercambiar opiniones sobre el estado general de la ciencia y la tecnología, como la veo en este momento a nivel nacional, y por supuesto intercambiar con los colegas de Mendoza qué está pasando a nivel regional, ¿no? Es un poquito la idea de la charla, más que una charla, un debate entre nosotros para caracterizar la situación, para ver cómo se están desarrollando el tema presupuestario, los modelos que parece subyacer en esta gestión nacional en el área. Me parece que eso es de gran interés para nuestra comunidad. Roberto, Gustavo Torres te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por atendernos. Lo primero que te quisiera preguntar en tu condición de investigador, de académico, es que hagas una breve y sucinta reseña de los 100 años de la reforma universitaria. Bueno, mirá, vos sabés toda la trascendencia que ha tenido la reforma en la vida universitaria argentina, ha dejado una marca indeleble, es una de las grandes conquistas para el mundo universitario, y estamos en los 100 años, ¿no? Y justamente es el momento en el cual estamos en un debate sobre qué universidad queremos, cuál es el rol de la universidad en el Estado, porque durante estos últimos años habíamos transitado con una visión de lo que tenía que ser la universidad, de alguna manera con una convicción que la universidad pública, gratuita, era la universidad que todos los argentinos queríamos, que estaba profundamente enganchada con la reforma universitaria, pero en este contexto nos están de alguna manera desafiando con otros modelos, ¿no? Porque si uno mira atentamente las propuestas que se van desarrollando desde el punto de vista del gobierno, vemos o intuimos que hay de alguna manera una visión de que esta universidad no es la universidad que ellos pretenden,
que la educación pública en general no es la educación que se pretende. Ustedes recordarán esto de caer en la educación pública, habrán también recordado de los dichos del exministro de que el espíritu crítico no es lo que tiene que prevalecer en la educación. Me parece que nos desafían con otro modelo en el cual digamos la educación privada o el mundo privado tiene que tener un rol muy importante. Y bueno, en este contexto la reforma universitaria tiene ese contenido, ¿no? Digamos, de reivindicar la universidad pública y esta universidad que nosotros creemos que es la que tiene que ser para nuestro país. Sí, eso es lo que notamos, ¿no? El que se vuelvan a poner en cuestión estas cosas. Una pregunta cortita. Sí. Vos sos un especialista en los temas relacionados con la tecnología y hoy estamos abrumados y muchos sin entender qué significa esto de la intromisión de Facebook o la fuga de información en Facebook que se utiliza para la manipulación política. ¿Nos puede dar una explicación para la audiencia para que entienda de qué se trata? Mira, yo soy físico-químico, no soy experto en informática, bueno. Así que mi información con respecto al tema es seguramente no muy diferente a la que ustedes han leído en los diarios. El tema de la manipulación a nivel informáticos y de datos es un tema que ocurre todos los días. Ustedes saben que inclusive aquí el tema de informática se ha debatido de diferentes formas, ¿no? De lo que es el robo de información hasta lo que es el voto electrónico. Ustedes recordarán la polémica y el tema de cómo se podía adulterar los datos o saber qué había votado uno, o inclusive cómo modificar datos a partir de operaciones muy sencillas, y que de alguna manera fue lo que determinó que el voto electrónico finalmente no fuera aprobado en la Cámara de Senadores. Me parece que la informática aquí es una de las ramas más importantes, y lo que es todo el mundo digamos, de las redes, internet, la información está jugando un peso fundamental. Aquí lo que está en juego es esto que se llama Big Data, que es la manipulación de enorme cantidad de información que de alguna manera está en algunos lugares, como el caso de Facebook, y hay otros lugares donde también está almacenada esa información, y donde se sacan perfiles digamos de las personas, y que pueden ser después motivo de alguna manera de intromisión en su manera de pensar, ¿no es cierto? Digamos, de qué manera captar ese voto a partir de su propio perfil y sus propios gustos y su propia caracterización, ¿no? Entonces esa manipulación, eso es lo que preocupa mucho, porque quien posea esa información tiene una enorme ventaja sobre los demás, y esto es lo que pasaba con esta compañía que ofrecía estos servicios, ¿no? Poseía estos perfiles y se los ofrecía a los candidatos para tener ventaja sobre sus oponentes, ¿no? La gente sabe que hay gente a la cual se le llegaba con el mensaje que quería escuchar esa gente de acuerdo al perfil. Entonces todo eso hace que se pueda manipular grandes cantidades de personas. Estamos hablando de lo que es Big Data, millones de personas, y hay que manejar esa información, lo cual requiere toda una tecnología importante, ¿no? Roberto, ahora te voy a llevar al tema que sos especialista. ¿Por qué nos cuesta tanto en la Argentina construir y poner en funcionamiento parques tecnológicos, donde pudiéramos desarrollar las capacidades que tenemos para transformar, mediante mano de obra y generación de empleo propia, la producción primaria que tenemos? Bueno, mirá, esto es una pregunta clave para la Argentina, ¿no? En parte nosotros hemos construido un sistema científico y tecnológico competitivo a nivel internacional, porque ya viste que los argentinos podemos hacer satélites, podemos hacer tecnología nuclear, sí, podemos hacer nuestras propias semillas con biotecnología. Es decir, hemos demostrado que podemos hacer esto. El problema es cómo esto impacta luego en la economía, en el día a día de los argentinos, y cómo podemos desarrollar capacidad y ser competitivos en el mundo con estos conocimientos y ciencia que elaboran nuestras universidades y que elaboran nuestros organismos de ciencia y técnica. El problema es cómo es que eso es transferido a la sociedad.
En los países desarrollados, lo que ocurre es que el sector privado tiene un espíritu digamos, emprendedor. Claro, de inversión, hay capital de riesgo, estas empresas son quienes finalmente llevan el producto al mercado. Para que tengas una idea, prácticamente el 75% de las ventas del sector farmacéutico de Estados Unidos se origina en investigaciones que ha hecho el Estado a través de los organismos de investigación de salud, ¿sí? Pero quienes lo llevan al mercado son las farmacéuticas, ¿no? Y después todavía hay una discusión ahí en Estados Unidos acerca de si después es justo que el ciudadano americano tenga que pagar después el precio de los remedios que el propio tan altos o tan caros que el propio Estado fue el que lo financió los desarrollos. O sea que hay una transferencia. El Estado produce el conocimiento y luego es las empresas quienes lo llevan al mercado. En los países emergentes esta situación es mucho más difícil de conseguir. Nosotros normalmente no tenemos empresas que tengan una capacidad de poner el dinero en capital de riesgo. Miremos un minuto a Argentina en el día de hoy. A ver, ¿quién va a invertir capital de riesgo si tiene el 26% o el 28% en LEVAC? Claro. Entonces no hay capital de riesgo y entonces todos los desarrollos de los emprendedores no llegan por la vía del privado, de las empresas privadas, al mercado. Y ahí viene la gran cuestión. ¿Es entonces el Estado quien debe hacerlo? Bueno, la respuesta que nosotros teníamos durante estos años fue que sí, es el Estado que tenía entonces la responsabilidad de avanzar y llevar esos productos al mercado. Por ejemplo, uno toma INVAP, que es una sociedad que es privada, pero hoy está la provincia de Río Negro en INVAP. Entonces hay toda una marca, una impronta del Estado que está apostando y quien le compra también a INVAP los productos o lo mantiene cuando le compra los radares, mantiene esa cadena de funcionamiento y así INVAP puede ir y vender un reactor en Holanda. Pero el Estado es fundamental en todo este juego y las empresas son quienes la llevan al mercado. El problema de los países emergentes es que no tenemos esa capacidad desde el mundo privado de la inversión, por muchos motivos. Uno de los cuales, por ejemplo, es el que te mencioné, no hay capital de riesgo. En la Argentina no hay capital de riesgo. Entonces, esta es la gran dificultad para tener parques tecnológicos donde tengamos las empresas de base tecnológica instaladas, allí incubándose y donde salgan nuestros emprendedores y puedan llegar al mercado. Y es ahí donde nosotros en los países emergentes planteamos que el Estado tiene que jugar el rol, si no, nunca vamos a ser competitivos tecnológicamente. ¿Saben cuántas miles de toneladas de soja se necesitan para suplir lo que vale un reactor nuclear como el que le vendimos a Holanda? Ojalá pudiéramos vender no un reactor nuclear, muchos reactores nucleares, o ser competitivos en industria satelital. Porque Argentina no dependería solamente de los productos primarios, sino también tendría capacidad para exportar y poder generar dólares en exportaciones en base a tecnología. Creo que ahí debemos apuntar. Pero Roberto, lejos de eso, hoy la verdad que está bueno tenerte acá y que mañana muchísimas organizaciones han convocado para escucharte y para conversar sobre estas cosas, porque lo que hoy se está viendo es un embate grande para retrasarnos en esto. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en INTI mucha gente que se ha dejado afuera porque parece que sobraran los científicos, parece que para este proyecto la ciencia nada tiene que ver con el desarrollo de un país o con la posibilidad de que hoy los científicos o las universidades aporten para el crecimiento de un país y puedan generar esto que vos estabas planteando tan claramente recién, ¿no? En INTI se está sufriendo mucho esto. Sí, mira, ayer nosotros en la Cámara de Diputados, un proyecto mío es justamente para retrotraer la situación del INTI al 1 de enero, que 2018, que no cuenten los despidos, que empecemos a trabajar de vuelta. Ese proyecto está ahora circulando en la Cámara de Diputados y esperemos que, como tiene el apoyo, este conflicto ha tenido el apoyo de todos los partidos políticos, tenemos alguna esperanza de que pueda llegarse a concretar y de alguna manera volver a poner en cero el conflicto. Pero lo más importante ahí que yo comentaba ayer y lo dije en mi exposición en la Cámara de Diputados es lo siguiente: Argentina todos hablan de la Argentina tecnológica, de la innovación, de que Argentina se va a insertar en el mundo gracias a poner valor agregado en sus productos, y nadie habla mal de la ciencia y la tecnología. Todos los partidos políticos dicen eso. Ahora,
En ese contexto ocurre lo que ocurrió en el INTI. Se echan 200 investigadores, se estrangula la carrera de investigador del CONICET, se dejan montones de doctores afuera. Entonces, claramente, el gobierno opera con un doble discurso. Por un lado, habla de que la ciencia y la tecnología es importante, y por el otro lado pierde lo más importante que tiene cualquier sistema de ciencia y tecnología, que son los recursos humanos. Exacto. Lo que más vale en cualquier sistema son los recursos humanos. Uno puede construir un edificio, poner el equipamiento, poder poner todo lo que sea de tecnología, pero si no tiene los recursos humanos no va a ningún lado. Argentina tiene los recursos humanos, entonces es inentendible que los estemos desperdiciando, porque si uno compara, por ejemplo, el gobierno habla de Israel, ¿no? Pone a Israel como un modelo de innovación. Lo habrán escuchado el propio presidente hablar de que uno de los modelos es Israel. Israel tiene 3 veces más investigadores por 1000 habitantes de población económicamente activa. 3 veces nos triplica. Y aparte, invierte 4 veces más del PBI en ciencia y tecnología. ¿Qué vimos en estos 2 años del gobierno de Macri? Lo opuesto. Nosotros que tenemos 3 veces menos investigadores que Israel, los echamos a los que tenemos. Y por otro lado, invertimos cada vez menos en ciencia y tecnología. Basta mirar lo que está pasando en lo que es fusión ciencia y técnica del presupuesto. Entonces, decimos que la Argentina tiene que ser competitiva, tiene que ser innovación, tiene que tener tecnología, porque así se va a insertar en el mundo, y el gobierno lo que hace es ir en camino opuesto, y ir por el camino que ya todos conocemos, que es el cual nos han, de alguna manera, nos han destinado los países centrales, que es que produzcamos soja, carne y minerales, que esa es nuestra función de país periférico de los países centrales, que hace la tecnología, y nosotros nos dejemos de embromar con hacer satélites, con hacer desarrollos nucleares y de hacer nuestras propias semillas, eso, o nuestro propio remedio, nuestros propios fármacos para nuestro enfermo. Esa es la situación. Vamos por el camino de ir hacia ese país periférico. Nosotros queríamos otro país, un país en el cual importe los recursos naturales, porque nadie va a decir que no a la soja ni a nuestra ganadería, pero que también tenga esta potencialidad, porque si no nunca vamos a poder ser un país desarrollado en el sentido completo. Roberto, la última y muy cortita agradeciéndote y para despedirte. ¿En nanotecnología se pueden inocular virus tipo cancerígenos? ¿O esto es el mito popular? No, a ver, hay virus que están asociados con cáncer. Sí. Por ejemplo, hay virus del papiloma, demás. O sea, hay virus, pero ahí no juega la nanotecnología, sino que es el virus en sí, que es un pedacito de ADN o ARN muy chiquitito, que está ahí, no se lo puede definir como vivo o muerto, pero que inoculado, presente o introducido en el organismo, en algunos casos, hay virus que producen enfermedades infecciosas, pero en el caso del cáncer hay algunos virus que están asociados con procesos cancerígenos. La nanotecnología en sí, lo que ha provisto a través de nanopartículas y demás, es la capacidad de eliminar virus, de matar virus o bacterias. Por ejemplo, la nanopartícula de plata hoy en día se utilizan en muchísimos lugares para eliminar virus y bacterias, ¿no? La plata actúa como un bactericida muy potente, y cuando está dividida en pedacitos muy chiquititos, un nanómetro es, imagínate, agarras 1 centímetro y lo cortás en 10 millones de pedacitos, eso es un nanómetro. Entonces cuando vos tenés una nanopartícula de 5 nanómetros, 10 nanómetros, tiene una actividad biocida muy grande, muy activa esas partículas, y eliminan con mucha facilidad virus y bacterias. Pero no utilizar la nanotecnología para introducir este virus, sino en realidad utilizar la nanotecnología para eliminar virus y bacterias. Roberto, 1.000.000 de gracias, buena estadía, tómese unos buenos vinos y agradecerle a Analía las atenciones que ha tenido para con nosotros. No, por favor, bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gusto. Gracias, Roberto. Muy bien, hablamos con el doctor Roberto Salvarezza, que mañana, 23 de marzo, a las 16:30 horas, estará en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, en una amplia convocatoria de todos los claustros que son parte de la Universidad Nacional de Cuyo, de muchísimas organizaciones, así es que están todos y todas invitadas. Van a hablar disertará sobre
la universidad pública, gratuita y científica frente a los embates del neoliberalismo. La verdad que es un honor contar con un científico de esta altura y además diputado nacional comprometido con la política de su país. Un científico comprometido no debe ser de los más comunes, así es que vayamos y escuchemos. Él lo plantea más que como una disertación solo de él, como una posibilidad de diálogo y de conversar y debatir. Así es que es una muy buena posibilidad. Todos invitados e invitadas mañana 23 de marzo a las 16:30 horas. Vamos a un corte, Gustavo, en FM Ágora con el programa ¿Quién tiene la voz? Acá estamos de 19 a 20 horas los días jueves. Les recuerdo que para sintonizar nuestro programa y todos los programas de la radio FM Ágora, pueden hacerlo por online, fmagora.com, o pueden hacerlo a través de la aplicación para Android, Play Store, y buscan ahí FM Ágora, inmediatamente les sale la aplicación y la verdad se escucha muy bien desde el teléfono, se pueden atender, mandar WhatsApp y todo y se sigue escuchando. Y nuestra línea para comunicarse con nosotras en WhatsApp es 261-599-1847. Muy bien, acá está probando que se puede escuchar perfectamente desde la Play Store, desde la aplicación. Muy bien, ahora me interesa, Analía, que conversemos sobre la situación realmente grave y que hoy está candente porque justamente hemos tenido los plenarios departamentales, que es específica de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. A mí me gustaría hacer una reseña de lo que hemos pasado en estos meses a través de la situación de las paritarias y del gobierno y el trato con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y el maltrato, ¿no? El maltrato, también. La verdad que comenzamos este ciclo lectivo con una inflación que se planteó de más de 3,5 puntos en el mes de enero y en febrero llegó y pisó a los 2,5 puntos. Y ya llevamos acumulados en lo que va del año más del 5%. Y además tenemos una pérdida ante la inflación del año pasado de más de 7 puntos en nuestro salario. Y el gobierno provincial, desconociendo todo eso, ofrece a los trabajadores de la educación un 15%, que en realidad no es 15% porque lo ofrece en 3 veces, que ese 15% real recién lo veríamos en noviembre, Analía. Quiere decir que ahora plantea un 5%, que nuestro salario más o menos es de 500 a 600 pesos, otro 5% en agosto y el final, el 15% real recién en noviembre. Quiere decir que al gobierno provincial ni siquiera del presupuesto le implica un 15% real destinado a los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Realmente esto significa perder frente a la inflación un poder adquisitivo que nos va a quedar muy por debajo de los aumentos terribles que hoy se están viendo en nuestra provincia y en el país, pero en la provincia hoy nos ha llegado la luz, nos ha llegado el gas, aumentos que están atosigando y realmente ajustando a los y las trabajadoras en forma acuciante. Justamente de eso quería, digamos, que habláramos, ¿no? El tema de las tarifas. Digamos, en las tarifas no está aplicado el índice de inflación. No. Van siempre por sobre, absolutamente muy, están por las nubes. Claro. Cerrábamos hace casi una semana con la gente de mi barrio. Cuento que yo vivo en Colonia Segovia, en aquellos lares de la zona este que le dicen a Guaymallén, o los Andurrales, cerca del basural, ¿no? Por ahí. Y bueno, mi vecindario es un vecindario de ajeros y de ajeras, trabajan en el ajo. Creo que la que menos tarifa de luz va a pagar en el vecindario soy yo, que somos 2 en mi casa y que estamos casi nunca, que vamos con el 60% más sobre la boleta anterior.
en mi caso. Tengo mis vecinos que pelan ajo y que hoy están pagando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos de luz. Es así, y vos, hasta por no usarla, todo lo que vas a pagar va a ser siempre superar los 1.000 pesos. Totalmente. Nadie menos de 1.000 pesos. Esto, además, el aumento de la nafta, el aumento del pasaje, todos los alimentos, que inmediatamente se traduce el aumento en los alimentos, estos aumentos exagerados realmente ponen en ridículo los 3 aumentos miserables de entre 500 y 600 pesos que propone este gobierno provincial a los educadores y a las educadoras. Pero este ofrecimiento, además, lo que pone en el tapete es que el gobierno provincial quiere destinar de presupuesto a educación mínimo, nada, lo menos posible, y eso es más grave aún que la propuesta que está haciendo en la mesa paritaria, o que hizo. El gobierno no quiere destinar lo que por ley corresponde, que es el 35%. Esto dice la Ley Provincial de Educación, que debe ser destinado a la educación mendocina, entre salarios, edificios, comedores, etcétera. Pero todo esto está olvidado. Las escuelas están que se caen a pedazos. Esto ha sido una denuncia que han hecho compañeros y compañeras, especialmente de Guaymallén, con fotos y todo de cómo están las escuelas. La escuela Tito Laciar sin techo, no ha podido empezar las clases, ahora está tratando de empezar con algunos aulas, y esto tiene que ver con la falta de mantenimiento de los últimos 2 años, ya que no estamos pidiendo que construyan escuelas nuevas, porque no se han construido ninguna, absolutamente ninguna, ni con fondos nacionales ni con fondos provinciales, ni con los del endeudamiento tampoco. Totalmente, con toda la deuda que se le ha autorizado a Cornejo, y ni siquiera la ha utilizado para educación, porque no le interesa. No quiero decir la palabra invertir, porque no es ese el concepto del gobierno. No le interesa destinar fondos a la educación. Las raciones de comida han aumentado porque han aumentado la cantidad de comedores en las escuelas en un 50%, lo dijo el diario Los Andes. Las escuelas hoy eminentemente tienen como función alimentar. Pero ese número no quiere decir que se provea en mayor calidad o en cantidad de montos o de inversión, porque en realidad lo que ha bajado es la cantidad de estudiantes que tenemos en las escuelas. Hay una política que hay que denominarla como es, que este gobierno, la política más importante que tiene en educación, se llama política del ahorro, política del achique. Jaime Correas aplica una política que deja fuera a los niños, niñas y jóvenes, cierra secciones de escuelas primarias y secundarias, y sobre Puebla a las aulas con más de 25 estudiantes, que quien no es docente, quien no es celador, celadora, quizás le parece poco un número de 25. 25 en un aula sin ventilador, sin buena iluminación, con diversidades realmente amplias, es sobrepoblada. Y 25 a 30 tenemos en las escuelas dificilísimas, en las que realmente tendríamos que estar con no más de 17 estudiantes, y en otras escuelas menos difíciles están ya con 35 y 40 estudiantes. Eso es ahorrar sobre el cuerpo de las trabajadoras y de los trabajadores. Y es imposible pensar en calidad educativa. Es imposible atender a la diversidad en estos términos. Es imposible sostener la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero eso no parece lo importante para esta administración escolar y para este gobierno provincial. Lo importante para Cornejo y Correas parece ser imponer su voluntad. Mostrar que se educa al estilo bonsai. Ese es el mejor título para Jaime Correas. Es un excelente educador al estilo bonsai. Se limita a achicar la inversión en educación, a lograr resultados pequeños, con objetivos pequeños, con gastos pequeños. Y así las cosas, la paritaria no pudo desarrollarse y llegar a un acuerdo, y se convirtió rápidamente en un decreto que impuso esta propuesta miserable, vergonzosa, del 15% en 3 cuotas a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Hay una incapacidad de esta administración para dialogar, y más que incapacidad, yo diría que está mezclada con una falta de voluntad y de creencia en el diálogo. ¿Para qué paritar?, diría Jalif, que bueno, he tenido
no le puedo nominar el placer, pero he tenido la posibilidad de que me lo diga a mí en la cara. ¿Para qué paritar si podemos en la legislatura, a espaldas del pueblo, esto dicho, agregado por mí, si podemos en la legislatura cambiar las leyes sin participación de los trabajadores y las trabajadoras, que en esto solamente para ellos parece que molestamos? A espaldas del pueblo ellos cambian las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras mucho más rápido, sin tener en cuenta nuestra opinión. Por ello, a ellos la paritaria no les importa. En la paritaria realmente no entienden por qué la defendemos tanto los trabajadores y por qué la hemos sostenido desde el 2005 hasta ahora. Sí, aunque en esos diálogos hayamos tenido que también ceder puntos, pero nunca firmar nada en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Este es el pensamiento real de este gobierno. Luego de imponer el decreto, fíjense lo que hacen, modifican el estatuto en la legislatura, porque ese es el verdadero lugar donde a ellos les gusta estar, a puertas cerradas, sin el pueblo adentro y sin tener en cuenta las necesidades. Sacan un beneficio que habíamos logrado en paritaria, que era el radio, que establecía que ahora la zona, ninguna escuela tenía el 0 de zona. Toda escuela partía del 10% y terminábamos en el 110. Y lo hacen regresar a la vieja escala de 0 a 100. Cris, sí. Una acotación. Sería muy interesante que explicáramos para la audiencia en común, en conjunto, qué significa para nosotras el Estatuto del Docente, como trabajadores y trabajadoras de la educación, y por otro lado, qué es la zona. Exacto. ¿No? Mira, creo que hay que tener claro que el Estatuto del Docente fue un logro del colectivo de los trabajadores que realmente defendemos mucho. Hay mucho para modificar dentro del Estatuto y lo hemos ido modificando siempre con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, porque le tenemos mucho respeto a algo que en realidad nos dignifica mucho como trabajadores, porque no lo tienen otros espacios. Fíjate que en el espacio público, nosotras y nosotros en educación ingresamos por concurso. Desde el primer día, el primer cargo que tomamos es por concurso, y luego ascendemos y nos titularizamos, y esto está claro desde el año 55 con el estatuto y después su decreto reglamentario en el 83. Y estas cosas son muy valoradas porque el discurso del gobierno hoy es: todos los empleados públicos tienen que entrar por concurso, pero la realidad es el mismo juego que nos hace Macri, que nos hace Cornejo. Hay un discurso socialmente aceptado y políticamente correcto. La realidad es que hacen entrar gente por la ventana, no respetan los concursos, no respetan los ascensos y no hay titularidades. Por eso valoramos tanto el Estatuto del Docente nosotras. Porque además es parte de todo esto, es parte de la construcción de un colectivo. Nosotros como trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación estamos acostumbradas y sabemos y hemos aprendido a trabajar en el colectivo, porque tenemos tanta cantidad de niños a cargo, o adolescentes, estudiantes, hemos aprendido a trabajar en el colectivo. Y fue una construcción de nuestro gremio y de nuestro sindicato, con la construcción colectiva. Exacto. Desde los plenarios, justamente, ¿no? Exacto, democrático y desde las bases, que ahora hemos logrado que participen mucho más. Bueno, este es el panorama con el que hemos empezado a trabajar este año en las escuelas. Realmente no se visualiza una capacidad de lucha como antes teníamos pensado. Hay que pensar nuevas formas de lucha y hay que pensar formas que sean adecuadas para el momento que estamos viviendo. Los juicios hoy parecen ser una salida apropiada para el momento, ante un gobierno sordo, ciego y mudo que espera que se retrotraigan los avances de los últimos años a fuerza de golpes en el bolsillo, como es el ítem aula, y los tristes aumentos junto a los grandes aumentos de las tarifas. Adentro de las escuelas se empezó el año con mucha tristeza. Adentro de las escuelas no se escuchan risas, ni cantos, ni juegos. En las escuelas mendocinas se ven caras largas, preocupadas y mucha tristeza. Así está la educación hoy, y la educación así es impensada para nosotros. Sin alegría, sin vínculo afectivo posible, no hay aprendizaje real. Después nos van a venir a echar la culpa de la falta de calidad educativa y demás.
Hoy la educación está sufriendo las políticas bonsai, de todo poquito, de todo pequeño y de todo limitado. Hoy hay que meterle un juicio por cada una de las que nos haga. Hoy Cornejo baja la zona, no sé cómo va a ser con los celadores, porque los celadores no están en el estatuto y sí tienen del 10 al 110. Por discriminación tendrán que hacer juicio. Hoy no paga la deuda como corresponde, hagámosle juicio. Ante el neoliberalismo, quizás si retrotrae la lucha y no podemos dejar de faltar porque nos disciplina con un ítem aula, vamos a tener que inventar y formar posibilidades. ¿Le tienen miedo o respeto o por lo menos algún tipo de miedo a la justicia? Vamos a meterle un juicio por cada una de las que haga Cornejo y Jaime Correas. Esa es una posibilidad, hay que pensar muchas más. Para que vuelva la alegría a las escuelas, para que vuelva la educación y para que vuelva la abundancia en las escuelas para para la clase obrera, que es la escuela que queremos emancipadora, crítica y liberadora. Así estamos. Te interrumpo 2 segundos, quería retomar el concepto de bonsai, ¿no? Y lo significativo y lo simbólico que es, porque un bonsai, para que haya un bonsai hay que cortarle las raíces, y si eso lo aplicamos al sistema educativo, pensemos en qué terminamos, ¿no? Y por otro lado hay que cortar las ramas y las hojas que se levantan, para que se mantenga petizo y enano, y chiquito, y apretado dentro de una maceta, digamos. Ese es el criterio, me parece muy significativo, como para que lo pensemos, que en realidad con la que se está manejando no solamente la educación, sino cada uno de los ámbitos de desarrollo de este país. Sí, yo creo también. Vamos a escuchar el 1 de mayo, cuando Cornejo haga su alocución, y veremos cómo pone en valor la cantidad ahorrada en educación y todo lo que se pudo no hacer en educación. Bueno, vamos ahora a un corte y terminamos con la editorial de hoy sobre educación. Bueno, volvemos con el programa ¿Quién tiene la voz? Por Radio FM Ágora, la frecuencia militante. Les recuerdo que estamos vía online y también estamos a través de la aplicación por Play Store. Ponen FM, aparece Ágora y aparece la aplicación, realmente se escucha bien, y que tenemos un WhatsApp por si quieren comunicarse con nosotras, Analía Nasif, Cristina Razo, somos educadoras, trabajadoras de la educación, sindicalizadas, por eso hablamos de educación, de política. Como muy bien me encantó, estuvimos hablando con el doctor Roberto Salvareza, esta idea del intelectual militante. Creo que estas cosas no se deberían separar, ¿no? El pensar, el hacer y el sentir en una misma línea, y no están quienes piensan, otros que hacen, otros que sienten. Bueno, el tema que nos toca hoy, en este tercer bloque, es, les contaba que el día 20 de marzo estuvimos en el Pañuelazo, a las 18 horas. Sí, en la plaza. En la Plaza Independencia. Y se hizo en todo el país este pañuelazo, que es sacar los pañuelos verdes de apoyo al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país. Y ustedes dirán por qué se hizo eso a esa hora y ese día. En realidad se hizo en todo el país en forma conjunta, porque fue cuando se comenzó a debatir en el Congreso el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo por un aborto legal, seguro y gratuito. Este proyecto es la 7ª vez que lo presentamos las mujeres organizadas en lo que a nivel nacional y provincial se llama la campaña por el aborto, donde estamos. La CTA es parte de la campaña a nivel nacional, y acá en Mendoza también participamos con las compañeras, muchísimas organizaciones somos parte, y se presenta nuevamente y se manifiestan las adhesiones. Este año hay 71 adhesiones, es cuando más adhesiones tenemos, y realmente... Adhesiones de los legisladores. De los legisladores, sí. Eso es el Congreso Nacional. Exacto. Y muchos ya han dicho, por ejemplo, Unidad Ciudadana ha dicho en diputados que va a acompañar el proyecto, el bloque de senadores de la compañera Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que va a acompañar el proyecto. Tenemos muy buenas perspectivas. Pero más allá de eso, Analía, el avance que ha habido en el debate en las calles del tema del aborto, yo lo he vivido como muy positivo.
hoy se pueden hablar estas cosas, más hasta la televisión lo ha hablado mucho más, ya no como un tótem intocable, o decían no lo hables porque te quita rating, o a los políticos les decían no digas que estás de acuerdo porque no te van a votar. Estas cosas me parece que se ha pasado una franja y una línea, y ahora se pueden hablar de estas cosas con mayor facilidad. Ya por lo menos las encuestas dicen que de cada 10 ciudadanos, 6 están de acuerdo, un 60% de apoyo al aborto en la sociedad argentina. Quiere decir que hay toda una batalla cultural que se está avanzando y que se está ganando, aparte de la batalla que se dará en el Congreso de votos, pero en la calle se está ganando una batalla. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que justamente se trata hoy de una lucha, ¿no? Y una guerra cultural. Parafraseando a Hugo Fernández Panconi, no es una sola batalla, sino que es parte de una de las batallas que tenemos que ganar dentro de este tema del colectivo, de la gran guerra cultural, porque por donde nos han pasado por encima es por el tema de la cultura. Exacto. Pero yo voy a hacer un corte en lo que vos decías. Todavía hay algunos ámbitos, y sobre todo dentro de los partidos políticos más tradicionales, que se niegan hacia el adentro del partido a discutir y a debatir el tema del aborto. Dinosaurios hay en todos lados. Totalmente. Hay algunos que están poblados de ¿Viste dinosaurios? que no dijo dinosaurios y dinosaurias? No, hay unos que están poblados de dinosaurios. ¿Vivos? Sí, yo Sí, quisiera que vivos. los varones, los dinosaurios, no hablaran en estos casos. En todo caso, que tuvieran la deferencia de escuchar en esto, ¿no? Claro, nosotros tenemos grandes aliados, algunos grandes aliados varones. Por ejemplo, Emanuel Rodríguez Peroncho dice claramente: compañeros, dejemos de decir que esta es una cortina de humo que hace el macrismo para que no veamos el tema de los aumentos. Estamos hablando de salud y estamos hablando de vida. Por eso él está a favor del aborto, ¿no? Excelente. Y a favor de Eso- la vasectomía legal. Muy bien, sí. Acordate, mira, ahora que nombraste la vasectomía, mirá los avances que hemos tenido en esto de romper el negociado que ha hecho la ilegalidad en la salud de la mujer, obligándola a tener una diferencia de posibilidades según sus condiciones materiales de vida. En cuanto a la vasectomía y a la ligadura de trompas, hasta hace muy poco era ilegal. Y teníamos que pagar mucha plata para que dentro del último embarazo de una mujer se decidiera hacer una cesárea y entonces le hicieran una ligadura de trompas. Pero obviamente para la clase media y la clase media alta. Claro, los sectores más empobrecidos, o los sectores populares, digamos, siempre han tenido que demostrar, hasta hace 10 años atrás, demostrar que las mujeres tenían riesgo de muerte o que Y la tenían autorización más del varón. marido. Exacto. Del marido, del varón. De Del su compañero varón. en ese momento. Sí, la autorización del varón. Esto era una cosa que estaba instalada y que nosotras no podíamos dejar de decir lo injusto que era esa situación. Hoy, y era un negociado que obviamente salía muy caro, y después si te quedabas embarazada, igual que conozco varias compañeras y amigas que les pasó, iban y le decían al doctor allá, muy caro él, del Hospital Español, que no voy a decir el apellido, pero le decían: doctor, estoy embarazada, y yo le pagué 10.000 pesos, me acuerdo que eran hace unos 7, 8 años. Entonces me la hizo mal la ligadura, y el doctor, así muy suelto de cuerpo, le decía: obvio, así está, si no, no estaría embarazada. Denunciame. Es claro, ante esa ilegalidad, la mujer está totalmente desprotegida para denunciar que le han hecho una práctica mal hecha y que la pagó, y que la impunidad y la hegemonía del médico quedaba totalmente establecida en su poder de decidir cuánto te iba a cobrar, si la hacía bien o la hacía mal, y después denunciame, así, con total ironía. Eso mismo hoy se vive cotidianamente, nada más que con mucho más drama y mucha más situación de sufrimiento en un aborto. El aborto es una realidad, las mujeres abortamos, las mujeres no preguntan primero si esto es legal o no es legal. Lo punitivo no quita la decisión, lo que sí quita es la vida de las mujeres.
porque el aborto se da en condiciones diferentes si esa mujer tiene posibilidades de meterse en el negocio lucrativo de las empresas clínicas privadas que lo cobran a muy alto precio y lo garantizan que ahí no te llega ni la culpa ni el problema del castigo divino, que después no puedas tener hijos, y las que tienen que ir a hacerlo en condiciones que son lejos de ser antisépticas, en condiciones de pobreza, en condiciones que tienen que llegar al hospital después con una infección gravísima y a ver si les pueden o no salvar la vida. Y quizás quedan con algunas secuelas si no pierden la vida, y ahí entra el castigo divino, por lo menos esa es la explicación, o la culpa. Tenemos que salir de eso. Cuando dijiste guerra, Analía, imaginé que es esto lo que tenemos que plantear. Esto es una guerra cultural que lejos tiene que estar de ser una guerra santa. Saquémoslo del lado de la moral, saquémoslo del lado de las creencias personales de cada uno y pongámoslo en el lado de la salud pública, que es el lugar donde se debe debatir esto. Si detrás del sufrimiento de una mujer hay un lucro, hay una empresa que lucra con eso y hay otras que mueren, hay una desigualdad de derecho. Y la salud pública tiene que garantizar la vida de las mujeres. Hoy es la primer causal de muerte de las mujeres gestantes. El aborto clandestino, el aborto hecho en condiciones que el Estado mira para otro lado. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Esto hay que plantearlo así de claro. Y ahí hay una necesidad importantísima de las mujeres. Por otro lado, me parece que es muy importante desmitificar el tema de que nosotras estamos en contra de la vida. Al contrario, muy por el contrario, estamos muy a favor de la vida. Creemos absolutamente en la vida, por eso defendemos la vida de todas las mujeres que tienen, en muchos casos por necesidad absoluta y sobre todo económica, o decisiones personales que tienen que ver con el proyecto de vida que quieren llevar adelante, tienen que someterse a un aborto, porque abortar no es ni divino, ni fantástico, Nunca ni divertido. es una decisión alegre. Digo, ponemos el cuerpo en todo sentido y el vacío también, porque por más que nosotros queramos desmitificar este tema, sigue siendo también un gran peso cultural y sigue siendo un gran peso moral. Sí, sí, sí. Bueno, los invitamos y las invitamos a continuar el debate en el Congreso y a poner en tela de juicio las posibilidades de pensar, salir de los lugares comunes, quién es pro vida y quién no es pro vida, qué vida es la que defendemos, qué vida es la que no defendemos, y no ponernos títulos en este sentido y poder avanzar en empatía. Donde hay una mujer que está sufriendo, donde hay alguien que está muriendo, no podemos mirar para otro lado. Hay que tomar decisiones y hay que avanzar en la justicia social y de género. Ese sería el desafío. Muy bien, vamos a un corte y vamos después con el último bloque. Muy bien, volvemos con ¿Quién tiene la voz? Por FM Ágora. Nos pueden escuchar vía online y por Play Store, la aplicación. Y me gustaría decirles que estamos escuchando música que es coherente con nuestro pensamiento. Recién acaban de escuchar una banda muy jóvenes ellos y ellas. Bien el nombre de la banda y el nombre del tema, porque después se sorprenden en el WhatsApp. La banda se llama Moral Distraída. Googleenla, búsquenla en YouTube. Realmente la canción que acabamos de escuchar se llama Cuerpo Real, y le escuchan la letra y la verdad que está lindo. Yo quiero ver un cuerpo real, no esos que salen en la tele, y amarnos con esa libertad de tener los cuerpos, la diversidad de los cuerpos. Esta canción realmente es muy bonita, y escuchamos antes la otra de Moral Distraída también, que es los contenido light, ¿se llama? ¿O es parte de lo que dice es contenido light? No me acuerdo si se llama así. Escúchenla en YouTube porque realmente es muy buena, los chicos la tienen muy clara y bueno, yo siempre apoyo lo que sea el sentir con compromiso. Recién hablábamos del pensar, sentir y hacer. Bueno, ellos son artistas militantes de la diversidad, del respeto y aliados feministas, porque plantean claramente salir del mandato hegemónico del cuerpo delgado, el único cuerpo, el de los 18, que es imposible que lo tengamos
a los 48. Ni pretendemos, ni pretendemos. nos importa. Y disfrutarlo igual. Bueno, terminado esta aclaración, les recuerdo el WhatsApp para comunicarse con la radio, 261-599-1847. Analía, Querida, nos estabas leyendo la agenda de los derechos humanos porque este bloque enterito vamos a hablar de la marcha del sábado, del 24 de marzo a las 18 horas en Garibaldi y San Martín. Vamos a acompañar a las madres y a los organismos de derechos humanos por los 42 años del proceso, el golpe militar, cívico-militar. Y realmente ahora, este año, es fundamental que estemos todos y todas en la calle, porque el negacionismo de este gobierno a decir que son menos de 30.000, la posibilidad de poner gente en prisión domiciliaria que son genocidas, y ahora esta, yo le digo mojada de oreja, porque no es casualidad que en la última semana, antes del 24 de marzo, pongan en la lista de los posibles con prisión domiciliaria a Astiz, y que hayan puesto en un cargo de maestra de 7º grado en una escuela privada, confesional, a Pando. La hicimos renunciar, me parece muy bien. Vos sabés que yo soy profesora de una escuela confesional también privada acá en Mendoza, y una de mis alumnas era sobrina de Pando, y mi primer clase tuvo que ver con el golpe cívico-militar, la materia problemática sociocultural, y esta niña, cuando yo dije de la actuación de Pando, que era defensora de los apropiadores de bebé y que ella había amenazado haciendo una seña de que le iba a cortar el cuello a un testigo, por lo tanto hoy se continuaba con las amenazas, y esta gente no puede estar libre porque en el caso de Pando la apología que hace del delito de apropiación y el delito de lesa humanidad debería, me parece perfecto que la hayan echado y no puede ser educadora. Y esta niña se para y me dice, es mi tía, es la hermana de mi mamá. Mandale saludos. Ay, qué duro fue eso, pero bueno, hubo que decir ahí claramente la verdad. Bueno, tu tía defiende a apropiadores, tu tía ha hecho estas cosas y hay que cuidarse de esta mujer porque amenazó de cortar el cuello. Sí. Bueno. A propósito de ese tema de la apropiación, me interesaría, y propongo el tema de leer un poema que he traído de un libro que se llama Cordobeseñas, de Osvaldo Perroca, que habla del tema de carencias. Y dice así: carencias. Nunca, entiéndase que nunca, me ha cantado mi madre una canción de cuna. Tampoco regañó mis travesuras, ni peinó mis cabellos, ni cosió mis botones. No arropó mis resfríos en las noches oscuras. Tampoco fue mi padre quien guiara mis pasos, mi primer barrilete, ni he tenido en el pecho la fuerza de su abrazo. Nada de eso recuerdo, he nacido en la ESMA. Bueno, maravilloso, pero me parece que en esto, lo que hablábamos, ¿no? Este programa es del pensar, del sentir y el hacer totalmente articulado y alineado. Y en esto nos permitimos sentir, acompañar desde este sentimiento a hijos y a todos los organismos y a las madres de Plaza de Mayo. Bueno, y esta noche, jueves 22 del 3 a las 21 horas, digo, para remontar un poco el momento, tenemos Canto por la Memoria, Festival Artístico en la Universidad Tecnológica Nacional, en el Playón Deportivo, de la entrada por Belgrano. Seguimos con la agenda, ¿sí? Viernes 23 del 3 a las 16 horas, charla debate, insurgencia obrera y el golpe militar del 76. Exponen José Alberto Montes, militante setentista de la izquierda argentina, y Nazareno Bravo, hijo de desaparecidos, fundador de Hijos Mendoza. Eso es en el IES 9015 en la consulta, y se entregan certificados. Viernes 23 a las 18:30 horas.
En la Carpa de Derechos Humanos, exposición sobre los juicios y delitos de lesa humanidad en la Alameda, en la calle San Martín y Córdoba, en Mendoza. Viernes 23 del 3 a las 10 horas, acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y apertura de la muestra San Martín con Memoria, a desarrollarse a las 10 horas en el Museo de Historia Municipal en Las Bóvedas. Estamos hablando de Las Heras, ¿no? Sí. Uspallata. Sábado 24, y ahí espero que nos encontremos todas y todos, a las 18 horas, la marcha, la lucha continúa, Organismo de Derechos Humanos, Garibaldi y San Martín. Que seguimos con el viernes 13 del 4 a las 9 horas, conferencia Las Abuelas y el Derecho a la Identidad, expositora, Irene Strauss, responsable de la educación de abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse en el Zoom del IEF. ¿Qué es lo que es? El IEF es el Instituto de Educación Física. Ah, mira vos, yo fui al Citroën, claro, también. Dije, ¿qué pasó? Bueno, perdón. En IES 9001, General San Martín, Chubut y Balcarce, San Martín, organizan las abuelas de Plaza de Mayo y Mendoza por la identidad. Muy bien, la verdad que es una agenda muy importante porque estamos en un momento realmente crucial. Nos hemos retrasado 15 años, 20 años en cuanto a la política de derechos humanos. Entendemos que para este gobierno neoconservador nacional y provincial, los derechos humanos son un curro, como dijeron. Así es que hay que salir a defenderlos, hay que acompañar a las madres, ellas han estado siempre, y nosotros tenemos que aprender de su lucha y saber que las luchas no empiezan ni terminan en un día, ni con una marcha se logra avanzar. Hay que sostener los avances, hay que construir con imaginación para poder seguir dando respuestas a la gente y avanzar. Como ellas imaginaron cuando les dijeron no pueden estar acá quietas y empezaron a circular en ronda. Hay que moverse, tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas, y lo importante es este sábado estar a las 18 horas en Garibaldi y San Martín con las madres, con los organismos de derechos humanos, y decir que fueron 30.000 que vinieron a imponer una política de injusticia, de ajuste económico y del Plan Cóndor, que hoy, como dijo Rafael Correa en Santa Fe cuando le dieron el honoris causa, vuelve este Plan Cóndor, pero ahora sostenido por los medios de comunicación comprados por ellos y por el partido judicial o estos jueces que persiguen a nuestros políticos, a los que tomaron decisiones en favor del pueblo, y también a las compañeras que se organizaron para solucionar la problemática del pueblo. Así es que también estaremos para decir que no queremos presos y presas políticas, por la libertad de Milagro Sala, de Luis Delía, de los compañeros y compañeras que todavía están encarcelados, la compañera Shakira de Jujuy, no se llama Shakira, pero así le dicen, que se autolesionó, que la está pasando mal. Tenemos que acompañarla, defenderla. Hace un año que está presa sin tener proceso, sin tener pruebas, sin tener una causa. Así es que eso es tortura, lisa y llanamente la están torturando. Así es que la tenemos que acompañar. Decir este sábado todos presentes en Garibaldi y San Martín por los 42 años. La última, estuvo de gira el fin de semana pasado, cuéntenos qué es La Pedrera, sus sensaciones de mujer. En esto que estábamos hablando, ¿no?, de imaginar cosas nuevas. Estuvimos el fin de semana en La Pedrera, San Luis, en el encuentro de la militancia, y realmente vine muy impactada, porque la unidad es fácil declamarla, es muy difícil llevarla adelante. Y realmente construirla. Sí, exige generosidad, exige
pensarnos compañeros y compañeras. Y eso es no es para cualquiera. Así es que además la unidad no es el mero reparto de cargos. Justamente es lo que en el encuentro de la militancia se planteó, como dejar de lado eso para que podamos construir la unidad. Dejar de lado cargos, dirigencias y nombres para poder construir algo nuevo. Y ese desafío es realmente importante y se empezó a construir en este encuentro. Va a haber dentro de un mes otro encuentro, no sé si en Mar del Plata o en Avellaneda. Si lo organizaban los sindicatos iba a ser en Mar del Plata y si no en Avellaneda. Así dijeron el intendente, así que veremos cuando digan fecha que volveremos a ir y a seguir construyendo. La esperanza en un 2019, esta vez te venís con nosotros. La esperanza en un 2019 no es la pura espera, es la construcción de un proyecto que haga real esa esperanza. Y ese es el desafío, un proyecto que nos incluya a todos y a todas y un proyecto que le dé respuestas a lo que nos faltó. Nos faltó hasta el 2015, que obviamente nos faltaron cosas y hay que poder descifrar las necesidades de la gente y cómo podemos esta vez pensar en hacer algo distinto, en hacer algo que dé respuestas. Desde ya que nosotros lo vamos a saber hacer mucho mejor que Macri y toda su neoliberalismo y sus políticas neoconservadoras. Nosotros somos la respuesta para las necesidades de la gente. Eso es lo único de lo que estamos totalmente convencidos y tenemos que volver para el bienestar del pueblo y para satisfacer las necesidades de los que hoy la están pasando mal, de los que hoy la estamos pasando mal con esto que empezamos a hablar desde el principio del programa. Ese desafío realmente a mí me apasiona, pero también me llena de esperanza y de desazón al ver la poca capacidad a veces de muchos políticos y de muchos y muchas militantes de no poder vivir la unidad en el cotidiano. Yo he vivido la desunión y cómo se pierden espacios por la desunión y creo que no hay que repetirlo a eso. Claro, lo que pasa es que también dentro de este colectivo, porque no era solamente el peronismo, era todos aquellos militantes del campo nacional y popular, creo que la gran mayoría somos y son los que entendieron que la patria es el otro. Entonces, pensando desde el lugar de que la patria es el otro, lo menos que a uno le importan son los cargos. Y lo que sí más te importa es la felicidad del pueblo, ¿no? El problema con algunos dirigentes y algunas dirigentas, pero en realidad lo pongo más en los dirigentes, es el miedo a no estar, a que si viene mucha gente, vienen muchos militantes, o que si construimos la unidad, me van a dejar afuera. Y eso hace normalmente que a las mujeres nos dejen afuera, porque damos miedo, porque cada vez que venimos tienen miedo que ocupemos cargos. Tengo una historia para contar en esto, y por ahí entonces lo vivo muy de cerca, pero creo que hay que construir la unidad y no tener miedo a las compañeras, no tener miedo a los compañeros. Nadie los va a sacar del cargo. En todo caso, construiremos juntos y juntas desde abajo quienes tienen que ocupar los cargos. Por ahí esto es lo que aprendí ahí en La Pedrera cuando dijeron no tengamos miedo, construyamos un sueño primero, un proyecto que es muy fácil, un programa de gobierno que es muy fácil, todo lo que hoy la gente, el pueblo está pidiendo: trabajo, viviendas, basta de ajuste, aumento, paritarias. Esto es básico. Este programa tenemos que construir, y los cargos que queden para el último, y los machirulos que tienen miedo de que nosotras les vengamos a ocupar algún cargo, que se tranquilicen, porque si no, no podemos construir la unidad. Ese sería un poco el desafío, invitarnos a soñar. Nos vemos el jueves que viene. Y nos escuchamos de 19 a 20 en el programa ¿Quién tiene la voz?, de las trabajadoras de la educación sindicalizadas con perspectiva de género. Hasta el jueves que viene entonces. Chao, Analía. Gracias.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.